¿Qué tal? ¿Cómo le va? Caluroso día, venimos soportando una ola de calor importante. Habrá que cuidarse, no exponerse tanto a los rayos solares, sobre todo en horarios en el que el sol pega más fuerte, que es entre las 10 y las 5 y media, 6 de la tarde. Hidratarse, ¿m? Y esperar que pase esta ola de calor. Creo que la semana que viene mengua un poco la ola y vamos a tener un día un poco más fresco, incluso hay pronosticado lluvia, así que bueno, habremos de esperar momentos mejores en lo que a clima se refiere. No tanto calor, un poco más de humedad y un poco de lluvia más no vendría, porque hace tiempo que no llueve, los días son largos, mucho calor, así que estimo que el contexto necesita de lluvia, necesita de agua y necesita un poco más de, este, de cuestiones referidas a un equilibrio, ¿no? Que tanto calor mucho tiempo seca todo, lamentablemente. Muchos incendios, no tanto en el norte, pero en el sur se veía todo el fin de semana pasado, muchísimos lugares donde se provoca incendio, naturalmente se expande con mucha rapidez las llamas que devoran pasto y lo que venga, ¿no? En esta oportunidad es casi monotemático todo lo que venimos hablando al respecto, porque tiene que ver con la salud, tiene que ver con COVID, tiene que ver con esta tercera ola que sorprendió, entre comillas, más allá de las advertencias amarillas y rojas que se venían pidiendo desde mediados de diciembre, yo diría comienzo de segunda quincena de diciembre, en la que los casos empezaron a multiplicarse de manera exponencial. Y se venía las fiestas, se venían todo lo que tenga que ver con Navidad, con Año Nuevo, baile, festejo, celebración, gente que venía de afuera. Y veníamos diciendo que si no se tomaban alguna medida, esto podía tener consecuencias lamentables. No sé si fueron lamentables, pero no sé si evitamos algunas consecuencias lamentables, porque en esta tercera ola hubo muertos, y no muertos como se muere la gente por razones normales. Hay gente que se murió de COVID precisamente, que superó toda la instancia del año pasado, donde el COVID no solamente era una amenaza, sino que además tampoco estábamos vacunados. Y sin embargo, en esta tercera ola, con gente vacunada, terminamos cobrando víctimas lamentablemente por hechos que calculo yo que falló la prevención y la posibilidad de que se salga a advertir a la gente de que el COVID no era un tema superado y que el COVID era un problema que necesitaba y demanda cuidados como lo demandó todo el año pasado. Hay ya 4 o 5 muertos en esta tercera ola, que atento a que todo el mundo tenía la vacuna puesta, que naturalmente esa inmunidad permite tener cierta tranquilidad al saber que te podés contagiar, pero hay gente que sufre de comorbilidades, que sufre de otras enfermedades, que más allá de tener la vacuna, corre serio riesgo de vida. ¿Por qué la gente frente a la inmunidad y por qué perdió el miedo? Porque, insisto, colectivamente se pensó de que el COVID ya era historia, era algo superado y que no iba a pasar absolutamente nada. ¿En qué se falló? En la comunicación y básicamente desde el orden sanitario, porque es el Ministerio de Salud, las regionales, conocidas como nodo, o lo que ya no es nodo, son apéndices ministeriales, que son 5 en la provincia de Santa Fe, que cada uno tiene un jefe. Los distintos directores de hospitales, hace un mes que no han hablado y no han dicho absolutamente nada. Nadie previno a nadie y nadie dijo, muchachos, hay que cuidarse porque esto puede ser peligroso. Desde el caso número 500 o 600, de hace 3-4 días que se registró en el departamento obligado, empezaron a aparecer partes de prensa por todos lados informando a la gente de la peligrosidad del COVID. Ya teníamos 600 casos, muchachos, ya no hacía falta los partes de prensa. Tenemos 5 muertos, ya no necesitamos los partes de prensa de ustedes. Lo necesitábamos a mediados de diciembre, cuando había que salir a advertir a la gente de que esta tercera ola estaba en la puerta y que nos iba a estallar en la cara. Ni el ministerio, ni los nodos, ni los directores de hospitales se tomaron 5 minutos para redactar un parte de prensa o salir en los medios de comunicación a advertir que esto iba a pasar, atento a que no solamente estábamos a la puerta de la tercera ola, estábamos a la puerta de las fiestas, Navidad y Año Nuevo.
que es el foco infeccioso, un vector tremendamente eficaz para multiplicar los casos, y faltaban 10-15 días para eso, y ya habían empezado a haber casos. Bueno, no reaccionó ni la parte sanitaria, ni mucho menos la parte política, que jugó a no darse cuenta, a hacerse el tonto. Decían que se había pagado costo político por las restricciones del COVID, por eso se perdieron las elecciones. Ah, mira, estamos bárbaros. Gente que piensa en las elecciones que vienen y no en la salud de la gente. Faltan 2 años para la próxima campaña, muchachos. Faltan 2 años. Y la campaña se perdieron por otras cosas, no por las restricciones de COVID. Mucha gente agradeció que se hayan aplicado las restricciones que se aplicaron, y básicamente los cuadros y los protocolos vacunatorios, que gracias a Dios a esa vacuna mucha gente todavía estamos vivos. Hay mucho que agradecer al Estado respecto de esto. Entonces no creo que por restricciones se haya perdido una elección. Hagan otra lectura porque le están errando feo. Le están errando feo. Ayer hubo una cantidad significativa de casos, no obstante lo cual es el primer día desde que comenzó la tercera ola que midió un poquito menos que el día anterior, con lo cual uno presume que la elíptica va a empezar a bajar en términos de contagio, no obstante lo cual estamos muy alto, pero altísimo, la cantidad de gente infectada, no tanto así los internados, pero los muertos están, y nos está diciendo que la tercera ola de COVID, más allá de la inmunización que tenemos gran parte de la sociedad, hay muchísima gente con la que convivimos y vivimos, la que tenemos que tener respeto básicamente por su vida, está corriendo serio riesgo, y va a seguir corriendo serio riesgo si las autoridades sanitarias no se ponen los pantalones largos. Por lo menos, hace más o menos una semana, empezamos a leer algunos partes de prensa firmados por algún directorio de hospital que dice, muchachos, hay que tener cuidado con el COVID. Después de los 500 casos, los médicos se acordaron, y las autoridades sanitarias se acordaron de que había que advertir a la sociedad de que la tercera ola está en vigencia, la estamos padeciendo, y que eso puede llevar y cobrar más vida de lo que, de lo que ya cobró. En un contexto como el año pasado, donde no estaban los cuadros de vacuna, era casi normal que la gente se muera en un cuadro de pandemia. Ahora, que se muera después de inmunizar, de aplicar 40.000 dosis como se aplicaron en Villocampo, y que frente al comienzo de una tercera ola inminente, teníamos 10 días después las fiestas, nadie haya salido a prevenir a la gente, permitiendo que todo el mundo creía que el COVID ya era un problema superado y que no había nada de qué preocuparse. 500 y pico de casos ayer, 600 y pico de casos anteayer, 5 muertos. Me pregunto para qué están los partes de prensa hoy de los distintos directores de hospitales que salen a advertir de que la ola COVID todavía sigue en vigencia y todavía sigue siendo una amenaza. En la mañana de hoy nos dimos una vuelta por el vacunatorio de Villocampo, que siguen trabajando, están de 8 a 11 y media, hay una cantidad personal importante, 180 a 200 dosis diarias se aplican. Hemos hablado con quien es la cava, o sea, la jefa de enfermería, que estuvo siempre al frente del vacunatorio en el complejo Arno de la localidad de Villocampo, en la que además de esto nos explica quiénes pueden pasar sin turno a vacunarse. Existe una indulgencia, si se quiere, en el marco del calendario que permite a alguna gente, no a todos, a alguna gente que sin turno se puede vacunar mientras sea residente de la región. Nos adelantaba Nancy Casco, de quien no estoy hablando, que se aplicaron 40.000 dosis en el vacunatorio de Villocampo. No estamos refiriendo exclusivamente a Villocampo, es de Villocampo, pero acá se vacuna gente de Villana, de Sombrerito, de Tacuarembó, incluso de Las Toscas. Estamos hablando también de 40.000 dosis de vacunas aplicadas en primeras, segundas dosis, que es el calendario normal, y el refuerzo de la tercera dosis, que muchos de nosotros ya lo tenemos puestos. La palabra entonces, atención a lo que dice Nancy Casco, porque es muy revelador, es importante la información que da, por si usted no está vacunado todavía, cómo tiene que hacer para vacunarse, para completar el calendario, en tal caso ponerse la tercera dosis, si tiene un hijo mayor de 3 años en su casa, cómo tiene que hacer para hacer vacunar. La palabra entonces de la enfermera, la que está al frente, Cava, la que está al frente del vacunatorio de Villocampo, en el complejo Arno, la enfermera Nancy Casco. Realmente han aumentado mucho los casos,
la región y en todo el país y en el mundo, ¿no es cierto? La gente se ha relajado mucho. El virus no se termina de hoy para mañana, en eso tenemos que ser conscientes. Hay que seguir con los cuidados, el distanciamiento, el uso de barbijo, del lavado de manos, al uso de alcohol. Por otro lado, hay mucha movilización de personas, ¿no es cierto?, que van de vacaciones a lugares donde hay mucha circulación. Entonces, obviamente que van a venir la mayoría contagiados, ¿no es cierto? Estamos ante una cepa que es muy virulenta, muy contagiosa. Si bien los síntomas son leves, puede deberse a la vacunación. Nosotros tenemos un alto porcentaje de vacunados en la localidad de Villocampo. No podemos hablar de porcentajes en la localidad. ¿Por qué? Porque acá se vacuna personas desde Arroyo Saibal hasta de Las Toscas, inclusive, Tacuarembí, San Antonio. ¿Por qué? Porque es uno de los vacunatorios centrales que manejan determinadas vacunas por la cadena de frío. O sea, Pfizer, por ejemplo, Moderna, Sputnik, no manejan los centros de salud chiquitos o de nivel primario. Por lo tanto, las personas acuden al vacunatorio central. O sea, yo te puedo decir, hoy tenemos más de 41.000 dosis aplicadas en la localidad, en el vacunatorio del Hospital de Villocampo. No quiere decir que esas 41.000 dosis estén aplicadas a personas de Villocampo. Es un número altísimo, digamos. ¿De dosis aplicadas? Sí. Estamos hablando de primera, segunda y refuerzo. Primera, segunda y dosis adicional, incluido el personal de salud, ¿no? La gente no se ha vacunado en un primer momento, ahora están como desesperados por vacunarse porque no pueden ir a ningún lado sin su pase sanitario. Le pedimos que van a tener que tener paciencia, a veces contamos con el biológico, a veces no. Las dosis adicionales sí o sí son con turnos dados por la provincia. Claro. La gente que está de paso, de vacaciones, o por X motivos, acá y le ha salido el turno en Buenos Aires, Formosa, donde puede ser, nosotros no la vamos a vacunar. ¿Por qué? Porque la dosis adicional es una dosis, como bien lo dice, adicional de refuerzo. Tiene esquema completo. Por lo tanto, cuando regresa a su lugar de origen, que se vacune en su lugar de origen. Nosotros no tenemos biológico para dar respuesta. Nancy, ¿las vacunas que se aplican es exclusivamente con turno o hay alguna excepción en la que alguien, puede venir y vacunarse mayores sin esperar? Mayores de 18 años inscritos en la página, viene, se acercan con su constancia de inscripción y se vacunan, ¿no es cierto? No precisa esperar el turno, se vacuna sin turno. De menores de 18 años también está liberado. Los niños, bueno, para niños no tenemos vacunas hasta la semana que viene. La semana que viene recién vamos a tener vacunas para niños. Muchos niños que perdieron el turno o que se quieran vacunar. ¿Niños de qué edad se entiende? De 3 años, 3 años adelante. De 3 a 11 años. De 12 años a 17 años se vacuna con Pfizer. Esa vacuna sí tenemos. Nancy, escuchaba antes, ayer, en un medio de Reconquista, alguien como vos encargado del vacunatorio, que denunciaba, ya pasó algo, ya pasó bastante tiempo, de que se acercaba gente con turno y no se quería pedir la vacuna, pedía el certificado y quería coimear a la enfermera para que le entregue el certificado sin la firma. Esto es fruto de la antivacuna y total. ¿Esto no pasó en Ocampo? ¿No tenés idea? No. Pero en Reconquista sí, hubo muchos casos. Sí, por ahí yo estoy en un grupo de enfermería de la provincia, donde también, ¿no es cierto?, comentaban que inclusive en Buenos Aires venden los certificados. Exactamente. ¿A 70.000 pesos? Acá nosotros... ¿no sale más barato vacunarse? Yo creo que sí, que le sale más barato vacunarse. No, es así, lamentablemente. ¿Todo el mes de enero siguen con este protocolo, Nancy? Y se sigue por turno. Todo el mes de enero vamos a estar de 8 a 11:30 es el último turno. Por ahí nos extendemos un poquito más. Cuando hay más gente. Una vez que pasaron los turnados, diríamos, del horario, ya no abrimos más frascos porque son multidosis y tratamos de preservar el poco biológico que tenemos. Nancy, se comentaba que hay mucho personal hospitalario,
enfermeros como vos, enfermeras, infectadas y que estaban, lamentablemente tenía que irse a la casa y eso resentía el número de personal disponible. ¿Es así? ¿Se ha recuperado? Sí, es así. O sea, el personal de enfermería, si bien contacto estrecho, enfermería y médico, ¿no es cierto? Claro. Contacto estrecho no hace aislamiento hasta tanto no presenta síntomas. Cuando presenta síntomas, al personal de salud se le hace un PCR, se le hace un hisopado, si da negativo, depende de los síntomas, ¿no es cierto? Continúa trabajando y si no se tiene que aislar. Si da positivo, se aísla por 7 días y después 3 días concurre a trabajar, pero con distanciamiento. Sí, hay mucho personal de enfermería que está padeciendo el virus, diríamos, pero justamente porque es una cepa muy virulenta. Cepa distinta a la del año pasado, porque la cepa del año pasado no vivía bajo temperatura de 36 grados. Hoy tenemos 40 y se multiplicó, Y además, o sea, estamos hablando de otra cepa. Exactamente, y aparte la presentación de síntomas, diríamos, a veces no se da en la forma que se daba en la otra cepa. O sea, en esta no se pierde el gusto, por ejemplo. No, y las chicas que se han hisopado es porque me pica la garganta, me duele la cabeza y han dado positivo. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.